Dale. Desde el Instituto Tecnológico del Valle de Etla, de la carrera de Ingeniería de Energías Renovables, de la materia de máquinas eléctricas, el tema conexiones de transformadores monofásicos en arreglos trifásicos, presenta Nelson Alberto Terán Aquino, Roberto Karim Rosado Castillo, Eduardo José Hernández Romero y su servidor Bernardo López Vera. A continuación les daremos la introducción de conexiones de transformadores monofásicos en arreglos trifásicos. En la siguiente presentación se expresarán diversos puntos a notar acerca de los transformadores y sus diferentes conexiones, en lo cual con todo un fundamento claro se sabe que los transformadores son dispositivos los cuales nos permiten modificar la potencia eléctrica de corriente alterna, donde se refleja un determinado valor de tensión. En pocas palabras, un transformador es una máquina estática de bajas pérdidas y su uso es muy extendido en sistemas eléctricos de transmisión o distribución eléctrica. El objetivo principal de este tema es dar a conocer las características de los transformadores monofásicos y trifásicos, así como su forma de trabajo. También describir las diferentes conexiones de los transformadores monofásicos y trifásicos. Bueno, hablaremos sobre el primer tema que son transformadores monofásicos. Pues primero que nada, pues vamos a decir qué es, ¿no? ¿Qué, qué concepto podemos hablar de eso? Y pues funciona como energía monofásica y tiene dos partes, la magnética y la eléctrica. La parte magnética, pues del transformador consiste en un núcleo de hierro del magnético, mientras que la parte eléctrica está formada por un transformador de cobre. Podemos decir de estos, pues las funciones y los tipos que hay, pues son dos. Se usa más en las redes eléctricas, como por ejemplo el transformador monofásico y el transformador trifásico. Pues vamos a poner una breve definición de cómo es el funcionamiento de este monofásico, la cual dice que pues es un componente pasivo que transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro. Los transformadores monofásicos pues pueden aumentar o disminuir la tensión alterna. Los transformadores tienen una amplia variedad de usos y pueden clasificarse en función de su utilización. Bueno, pues hablaremos sobre los servicios que traen estos monofásicos. Podemos decir que pues la tensión monofásica es la corriente que viaja por un solo conductor en un sistema en única fase. Podemos decir que pues su frecuencia puede variar y la tensión, como es el caso, puede viajar desde 230 volts a 50 Hz y podemos decir que es una corriente alterna. Solo hay una tensión en cables variables que transmiten por dos conductores. Por ejemplo, la definición pues, de corriente alterna, podemos decir que nosotros utilizamos para distribuir la energía para nuestras viviendas. Y, y sobre la conexión ya trifásica, podemos decir que se conducen en los alternadores, por ejemplo, los automóviles. Sobre un sistema de monofásico, podemos decir que se dividen en tres conductores, que son el cable negro o cable marrón, que es la fase, el cable azul, que es el neutro. Ese neutro, pues, está encargado de que la corriente cierre circuitos y para retornar la corriente. El cable verde o puede ser amarillo es conocido como la toma de tierra. Está encargado de derivar la electricidad en caso de una fuga. Se le asigna ese nombre de tierra porque está conectada a una malla de cobre
que se encuentra en el suelo y la corriente es absorbida. Sobre los transformadores, para el circuito trifásico, pues se pueden fabricar de dos maneras. Tres transformadores monofásicos y conectarlos en un banco trifásico. Construir transformadores trifásicos con tres grupos de vanados enrollados en el núcleo común. Aquí, como vemos en las imágenes, pues estos son los transformadores trifásicos que comúnmente pues vemos en cada esquina de la calle. Eh, es un, Podemos decir que son ligeros, pequeños, baratos y un poco más eficientes. El uso de estos tres transformadores monofásicos por separado tiene la ventaja de que cualquier unidad del banco se puede reemplazar individualmente y si se presenta alguna falla. Conexión delta-delta de banco de transformadores trifásicos. En este punto tenemos tres transformadores trifásicos. Una de ellas pues es conocido como el H2. Asimismo conectando en delta el primario, que es el H1, y se está uniendo con el transformador número 2, que es el H1 y H2. Para el tercer transformador se está uniendo el delta con el transformador número 3, que es el H1, con el otro punto del transformador del, A- del H2. Para sí mismos deben de estar secuenciados unos a los otros. En los puntos de conexiones se conectan las líneas de alineamiento con el primario, para el segundo por igual. Entonces, para sacarlos del otro lado, se conecta el transformador X1 y el transformador 2, que es el punto número X3. Para el transformador 3 es el X3 y se está uniendo con el X1. Aquí tenemos tres líneas, pero en esas tres líneas no contamos con un neutro. El neutro sale del segundo transformador, del terminal X2, que es en el transformador número 2 con el punto número negro. Para la conexión delta-delta de banco, el voltaje también de fase es igual a la línea BFBL. Sin embargo, la corriente de la línea IL es 3 veces la corriente de la fase. Esta característica se da tanto en la parte primaria como en la parte secundaria. Entonces, tanto en el transformador número 1 tiene esa característica, también lo tiene el transformador número 2. En sistema de trabajo, solo para estas tres líneas, no cuentan con un neutro. Esta conexión es utilizada para grandes potencias en bajas tensión, ideal para cargas desequilibradas, que es la red de media tensión. Bueno, yo voy a hablar sobre las conexiones deltas abiertas de banco de transformadores trifásicos. En esta conexión de banco está conectado en delta en el primario y secundario. Como podemos observar en la imagen, vemos dos transformadores en las cuales las terminales se unen al final H2 con principio H1 del siguiente transformador, como pueden observar. En los puntos de conexión se conectan en las líneas de alimentación en el primario para que el secundario por igual se puedan conectar entre sí. Así como podemos ver, el X3 está conectado con el X1 de forma adyacente. Asimismo, dice que el neutro sale del segundo transformador de la terminal X2. Más o menos viene parecido a la conexión del transformador anterior que mi compañero les explicó.
La diferencia de esta conexión es que solo vemos dos transformadores. No sé si llegan a notarlo. En esta conexión, el banco está conectado en estrella. Como podemos ver, este ya es diferente. Dice que esta es la conexión estrella de banco de transformadores bifásicos. En esta conexión, el banco está conectado en estrella en el primario y en el secundario. En el primario, como lo podemos ver, las terminales de al final de H2 se unen al punto común, que viene siendo el neutro, mientras que en los principios H1 se conectan a las líneas de alimentación ABC, como podemos ver. Para secundario, por igual, los finales X2 se unen todos en punto común, como puede ver de este lado. Aterrizando esto, siendo que el neutro son los principios de X1, y que la línea principal de la alimentación ABC. Esto cabe recalcar de que, como podemos ver, tenemos tres líneas en cada uno, tanto minúscula como minúscula. Para concluir con esta exposición, adecuadamente de cada una de estas conexiones que vimos anteriormente son tan equilibradas que el caso de cada máquinas eléctricas balanceadas, como los motores trifásicos, el sistema está balanceado, tanto que produce un desequilibrio en las tres fases que se pueden corregir utilizando el neutro conectada, como podemos ver en las imágenes, con la Tierra, y dentro de ello se conoce que la polaridad de un transformador se requiere principalmente para poder efectuar la conexión adecuada en bancos de transformadores. Bueno, esto ha sido la exposición. Espero hayan entendido. Muchas gracias. Estas son las referencias que nosotros utilizamos para para esta exposición. Si uno de ustedes desea recaudar más información, estas son las fuentes que utilizamos. Gracias.